La sala de conferencias en Ouagadougou cae en silencio. 19 presidentes africanos están sentados alrededor de una enorme mesa de caoba, cada uno con documentos de cuero idénticos en las manos. El peso de la historia llena el aire mientras las cámaras destellan y los diplomáticos se inclinan hacia adelante en sus asientos. El presidente Ibrahim Traoré está al frente de la mesa, con su boina roja perfectamente colocada, su voz firme pero cargada de emoción. Señores, lo que firmamos hoy cambiará el curso de la historia africana para siempre. Esto no es solo una carta. Esto es nuestra declaración de independencia económica. El documento que tienen frente a ellos no es solo papel y tinta. Representa un cambio de 150.000 millones de dólares en la forma en que África controla sus propios recursos. Es un acuerdo revolucionario que despojará a las corporaciones extranjeras de su control absoluto sobre los minerales, el petróleo y los metales preciosos de África. Pero, ¿cómo logró un capitán militar de 35 años de uno de los países más pobres del mundo convencer a 19 jefes de Estado para arriesgarlo todo? ¿Cómo logró unir a líderes que han estado divididos durante décadas? ¿Y qué ocurrió en las reuniones secretas que llevaron a este momento histórico? Quédense con nosotros porque están a punto de presenciar la revolución económica más significativa de la historia moderna de África. Esto no se trata solo de dinero. Se trata de dignidad, soberanía y el futuro de todo un continente. La historia comienza 6 meses antes, en una pequeña aldea fuera de Ouagadougou, donde Ibrahim Traoré recibió una llamada telefónica que cambiaría todo. Eran las 3:47 am de un martes, cuando el teléfono seguro del presidente Traoré sonó en su residencia. El identificador de llamada mostraba un número que no reconocía. Internacional encriptado, marcado como urgente por su equipo de seguridad. Señor presidente. La voz al otro lado habló en inglés con acento. Mi nombre es el Dr. Wayne Tuame Asante, asesor económico principal de la Federación de Empresas Mineras de Ghana. Tengo información que le interesará mucho. Traoré se incorporó, en la cama, inmediatamente alerta. Las llamadas a esa hora generalmente significaban crisis, intentos de golpe de Estado o emergencias internacionales. Pero esta voz llevaba algo diferente. No pánico, sino urgencia mezclada con oportunidad. Estoy escuchando, Dr. Asante. Señor, ¿sabía que sus exportaciones de uranio generaron 2.3 mil millones en ingresos el año pasado, pero su gobierno recibió solo 340 millones de esa cantidad? Traoré guardó silencio por un momento. Sabía que los contratos mineros eran desfavorables. Eso había sido evidente desde que asumió el poder, pero estos números específicos fueron impactantes incluso para él. ¿Dónde fue el restante 1.96 mil millones? Preguntó, aunque sospechaba que ya conocía la respuesta. Tarifas de procesamiento, costos de transporte, cargos administrativos, licencias tecnológicas, evaluaciones ambientales y acuerdos de reparto de ganancias. Todos controlados por corporaciones extranjeras. Señor presidente, lo están robando, a plena luz del día, y es completamente legal bajo los contratos que firmaron sus predecesores. El Dr. Asante era un personaje que existía solo en las sombras de la economía africana. Un economista nacido en Ghana con títulos de Oxford y la London School of Economics. Había pasado los últimos 15 años trabajando dentro del sistema, asesorando a empresas mineras, estructurando acuerdos y ayudando a las corporaciones extranjeras a maximizar sus ganancias africanas. Pero algo había cambiado. Tal vez fue ver el oro de su propio país desaparecer en bóvedas extranjeras mientras los niños en Ara se morían de hambre. Tal vez fue la constante humillación de ver a los líderes africanos suplicar por ayuda mientras se sentaban sobre billones de dólares en recursos naturales. Dr. Asante, ¿por qué me está diciendo esto? ¿Qué quiere? Quiero ayudarlo a solucionarlo, señor presidente, y creo que usted es el único líder en este continente con el coraje para hacer algo al respecto. La conversación continuó durante 2 horas. El Dr. Asante compartió documentos, contratos, proyecciones financieras y análisis de mercado que revelaban la verdadera escala de la extracción de recursos que ocurría en todo África. Las cifras eran asombrosas, no solo en Burkina Faso, sino en todo el continente. Ghana estaba perdiendo 4.2 mil millones anuales en exportaciones de oro. Nigeria estaba siendo engañada por 8.7 mil millones en ingresos por petróleo.
La República Democrática del Congo veía salir 12.1 mil millones en cobalto y minerales raros con una compensación mínima. En total, explicó el doctor Asante, los países africanos están perdiendo aproximadamente 150 mil millones anuales en ingresos por recursos que deberían quedarse en el continente. Ese dinero podría financiar cada escuela, cada hospital, cada proyecto de infraestructura que África necesita. Krause miró las notas que había estado tomando, llenas de cifras que representaban la colonización económica de un continente entero. ¿Qué propone, doctor? Una respuesta coordinada, un enfoque unificado para la soberanía de los recursos, una carta que 19 naciones puedan firmar simultáneamente, creando un bloque económico lo suficientemente poderoso como para renegociar cada contrato extractivo en el continente. La idea era revolucionaria. En lugar de que los países individuales negociaran desde posiciones de debilidad, imaginen si casi 20 naciones hablaran con una sola voz. Imagina si los países ricos en recursos de África pudieran amenazar con cortar el suministro a los mercados internacionales, a menos que reciban una compensación justa. La economía global depende de los recursos africanos más de lo que la mayoría de la gente se da cuenta, continuó el doctor Asante. El 60% del cobalto mundial proviene del Congo. El 40% del uranio global proviene de Níger y Namibia. El 35% del oro mundial proviene de Ghana, Sudáfrica y Mali combinados. Si estos países coordinaran sus políticas, tendríamos poder de negociación. Traoré completó el pensamiento. Exactamente, un poder de negociación real por primera vez en la historia moderna. Pero el doctor Asante no trabajaba solo. La llamada telefónica fue la culminación de meses de redes silenciosas, reuniones secretas y una cuidadosa construcción de relaciones a través del continente. Su cómplice era la embajadora Sara Okafo, ex representante de Nigeria ante la Unión Africana. La embajadora Okafo había pasado 20 años viendo cómo las corporaciones extranjeras drenaban los recursos africanos, mientras los niños africanos morían de enfermedades prevenibles. Tenía conexiones en todos los círculos diplomáticos africanos, relaciones construidas durante décadas de pacífica construcción de redes. Sabía qué líderes podían ser confiables, qué gobiernos eran lo suficientemente estables como para cumplir con compromisos a largo plazo, y qué personalidades podían trabajar juntas a pesar de las diferencias históricas. El tercer miembro de su alianza no oficial era el profesor Jean-Baptiste Ouattara, un ex economista del Banco Mundial, que se había desencantado con las políticas de desarrollo internacionales. El profesor Ouattara aportó la experiencia técnica necesaria para redactar propuestas políticas reales. Entendía los marcos legales, los acuerdos comerciales internacionales, los mecanismos regulatorios que serían necesarios para que la soberanía de los recursos funcionara en la práctica. Juntos, estos tres asesores identificaron a Ibrahim Traoré como el líder más probable para catalizar un cambio a nivel continental. Era lo suficientemente joven como para arriesgarse a hacer cosas que los políticos más viejos no considerarían. Era lo suficientemente popular entre su gente como para sobrevivir a la inevitable presión internacional. Era lo suficientemente ideológico como para priorizar la independencia africana sobre el enriquecimiento personal. Lo más importante, era lo suficientemente exitoso como para servir como prueba de que enfoques alternativos podían funcionar. Presidente Traoré, concluyó el doctor Asante su conversación de madrugada. Tenemos una propuesta, un plan detallado para la soberanía de los recursos africanos, pero requerirá valentía, visión y la disposición para hacer enemigos de algunas personas, muy poderosas. Traoré miró por la ventana hacia las luces de Ouagadougou, pensando en las aldeas sin electricidad, los hospitales sin equipo, las escuelas sin libros, todo en un país que se sienta sobre miles de millones de dólares en recursos naturales. Envíame todo lo que tengas, doctor. Vamos a ver si podemos cambiar la historia. 3 semanas después, una serie de eventos aparentemente no relacionados comenzaron a ocurrir en toda África. Los jets privados aterrizaban silenciosamente en pequeños aeropuertos. Los mensajeros diplomáticos llevaban sobres sellados a los 100 palacios presidenciales. Las líneas telefónicas seguras estallaban con conversaciones codificadas. Para los observadores externos, parecía un negocio rutinario de la Unión Africana. Ese tipo de coordinación burocrática que sucedía constantemente entre países vecinos.
Pero algo mucho más significativo estaba ocurriendo. El presidente Traoré había enviado enviados personales a 18 otros líderes africanos, cada uno con el mismo mensaje. Una invitación a una cumbre privada en Ouagadougou para discutir intereses económicos mutuos y cooperación regional. Las invitaciones estaban cuidadosamente dirigidas. No eran las economías más grandes del continente ni las fuerzas militares más poderosas. Eran países ricos en recursos naturales, pero que luchaban por obtener un valor justo de los mercados internacionales. Mali, con sus vastos depósitos de oro que habían hecho ricos a las empresas francesas durante más de un siglo. Níger, con reservas de uranio tan vastas que alimentaban un tercio de los reactores nucleares de Francia, mientras que la mayoría de las aldeas nigerianas seguían sin electricidad. Senegal, con campos de petróleo recién descubiertos en alta mar que prometían miles de millones en ingresos si se gestionaban correctamente. Ghana, donde las empresas mineras británicas habían extraído oro por valor de más de 200.000 millones de dólares desde la independencia, dejando atrás destrucción ambiental y compensaciones mínimas. La República Democrática del Congo, que posee el 60% de las reservas mundiales de cobalto, esencial para cada teléfono inteligente y vehículo eléctrico, pero que sigue siendo uno de los países más pobres del mundo. Angola, donde los ingresos del petróleo que deberían haber financiado el desarrollo de 30 millones de personas, en su lugar, fluían a través de estructuras corporativas portuguesas y estadounidenses hacia cuentas offshore. Incluso Zambia fue invitada a pesar de los recientes desafíos económicos, porque sus reservas de cobre se estaban volviendo cada vez más estratégicas a medida que el mundo avanzaba hacia la infraestructura de energía renovable. La cumbre estaba programada para un fin de semana a finales de marzo, oficialmente descrita como un taller de cooperación económica africana. Pero la elección del lugar fue deliberada y simbólica. Un centro de conferencias fuera de Ouagadougou que se había construido durante la era de Thomas Sankara, cuando Burkina Faso intentó brevemente la verdadera independencia antes del asesinato de Sankara. El presidente Félix Nkomo de la República Centroafricana fue el primero en llegar. Un ex profesor de economía que había llegado al poder en un levantamiento popular 3 años antes, Nkomo había estado luchando por extraer un valor justo de las minas de diamantes de su país, mientras veía a las empresas internacionales beneficiarse de piedras que deberían haber financiado escuelas y hospitales. Ibrahim, dijo cuando los dos líderes se reunieron en privado antes de que comenzaran las sesiones formales. Espero que tengas algo revolucionario en mente porque los cambios incrementales no están funcionando. Nos están robando a plena luz del día mientras nuestra gente sufre. Y la comunidad internacional lo llama Asociación y Cooperación para el Desarrollo. El presidente Amareta de Mali llegó poco después acompañado de su ministro de Minas y Energía y un pequeño equipo de seguridad. Mali tenía algunos de los depósitos de oro más ricos del mundo, pero la mayoría de las ganancias de la minería fluían hacia las empresas canadienses y sudafricanas a través de complejos acuerdos de reparto de ingresos que se habían negociado durante períodos de inestabilidad política. He recibido presiones del gobierno francés para no asistir a esta cumbre, confió el presidente Kater a Traoré durante su reunión privada. El ministro de Relaciones Exteriores, Lejon, me llamó personalmente ayer para expresar preocupaciones sobre la estabilidad regional. Eso me dice que vamos por el camino correcto. Para la tarde del viernes, representantes de 17 países ya habían llegado. Algunos vinieron como jefes de Estado. Otros enviaron a sus ministros más confiables o asesores económicos. La diversidad del grupo era impresionante. Desde líderes establecidos como el presidente Sassou-Nguesso de la República del Congo, que había estado en el poder durante décadas, hasta caras más nuevas como el presidente Hakainde Hichilema de Zambia, que había hecho campaña con promesas de transformación económica. La República Democrática del Congo estuvo representada por el primer ministro Joseph Lukaku, un exingeniero de minas que comprendía los aspectos técnicos de la extracción de recursos mejor que la mayoría de los políticos. Llegó con maletines llenos de contratos, estudios geológicos y análisis financieros que contaban la historia de cómo la riqueza mineral de su país había sido extraída de manera sistemática con un beneficio mínimo para el pueblo congoleño. Nigeria envió a su ministro de Recursos Petroleros, el doctor Adabio Aundimu, un economista formado en Harvard que había estado abogando por un nacionalismo de recursos más agresivo durante años.
Su presencia era particularmente significativa porque la riqueza petrolera de Nigeria tenía el potencial de ser la base de cualquier iniciativa africana de coordinación de recursos. La delegación de Sudáfrica estuvo encabezada por la vicepresidenta, Nomsa Mbeki, lo que indicaba un interés serio de Pretoria, a pesar de sus complejas relaciones internacionales y extensas conexiones con la industria minera. La participación de Sudáfrica era crucial. Su experiencia minera, infraestructura financiera e influencia continental podían hacer que cualquier iniciativa de soberanía de recursos tuviera éxito o fracasara. La primera sesión formal comenzó el sábado por la mañana con presentaciones del doctor Asante, la embajadora Okafo y el profesor Ouattara. Su investigación fue devastadora en su claridad, pero también estuvo meticulosamente documentada para evitar acusaciones de sesgo antioccidental o nacionalismo económico. Señores y señoras, comenzó el doctor Asante, su voz cargada con el peso de 15 años de conocimiento interno. Hemos preparado un análisis exhaustivo de la extracción de recursos en los países que representamos. Las cifras cuentan una historia de explotación económica sistemática, que equivale al colonialismo moderno, pero realizada a través de contratos legales en lugar de ocupación militar. La presentación incluyó desglose detallado de cada país, compilado a partir de registros públicos, informes anuales de empresas y documentos confidenciales que el doctor Asante había acumulado durante sus años trabajando dentro del sistema. Burkina Faso estaba perdiendo 1.8 mil millones anuales en exportaciones de oro y uranio. Solo el oro generó un valor total de 2.4 mil millones, pero Burkina Faso recibió solo 600 millones después de tarifas de procesamiento, costos de transporte, licencias tecnológicas y acuerdos de reparto de ganancias. La situación del uranio era aún peor. 400 millones de valor total generaron solo 90 millones en ingresos directos para el gobierno. Mali estaba siendo engañado por 2.3 mil millones en ingresos de oro. Sus minas producían oro por un valor de 3.1 mil millones anuales, pero estructuras corporativas complejas aseguraban que solo 800 millones llegaran al tesoro de Malí. Los 2.3 mil millones restantes fluían hacia las empresas matriz canadienses, las operaciones comerciales suizas y los mercados financieros londinenses. Esta fue quizás la revelación más impactante. Las exportaciones minerales del Congo generaron aproximadamente 15 mil millones de valor total, pero el gobierno recibió menos de 2.5 mil millones. Los 12.5 mil millones restantes fueron capturados por corporaciones multinacionales a través de precios de transferencia, tarifas de gestión y mecanismos de repatriación de ganancias. En total, explicó la embajadora Okafor, su voz firme a pesar de la magnitud de lo que estaba revelando. Los países representados en esta sala están perdiendo aproximadamente 67 mil millones anuales en ingresos por recursos durante 15 años. La vida útil típica de un proyecto minero importante que representa más de $1 billón en riqueza robada. Para poner esto en perspectiva, 67 mil millones anuales es más que el PIB total de la mayoría de los países africanos. Es suficiente para financiar la atención médica universal en todo el continente. Es suficiente para proporcionar educación de calidad para cada niño africano. Es suficiente para construir la infraestructura que haría a África competitiva en los mercados globales. La sala permaneció en silencio mientras los delegados absorbían la magnitud de las cifras. El presidente Sassouno, que había visto muchas iniciativas africanas ambiciosas venir y desaparecer durante sus décadas en el poder, rompió el silencio. Estas cifras son impactantes, pero no son sorprendentes. Todos sabíamos que nos estaban engañando. La pregunta es, ¿qué podemos hacer realmente al respecto? Hemos intentado negociaciones individuales. Hemos intentado amenazar con nacionalizar operaciones. Hemos intentado asociarnos con diferentes empresas internacionales. Nada ha cambiado fundamentalmente el equilibrio de poder. El profesor Ouattara se levantó para responder, con la tranquila confianza de alguien que ha pasado años desarrollando soluciones, en lugar de solo identificar problemas. Proponemos la creación de una Carta de Soberanía de Recursos Africanos, un acuerdo vinculante entre nuestras naciones para coordinar las políticas de recursos y negociar desde una posición de fuerza colectiva. La carta que esbozó era integral y revolucionaria, pero también práctica y aplicable.
Incluía varias disposiciones clave que se habían diseñado cuidadosamente para abordar los desafíos específicos que enfrentan los países africanos en las negociaciones de recursos. Mecanismos de precios coordinados para minerales estratégicos y recursos energéticos. Ningún país miembro aceptaría precios por debajo de los mínimos acordados colectivamente, eliminando la capacidad de las empresas internacionales para enfrentar a los países africanos entre sí. Capacidades compartidas de procesamiento y refinación. En lugar de exportar materias primas a precios bajos, los miembros de la Carta invertirían en instalaciones de procesamiento en el continente y exportarían productos terminados o semiterminados que capturaran más valor. Requisitos de transferencia de tecnología. Las empresas extranjeras que deseen acceder a los recursos africanos deberán compartir conocimientos técnicos, capacitar a los trabajadores africanos e invertir en capacidades locales de investigación y desarrollo. Acuerdos de reparto de ganancias que garantizarían que los países africanos recibieran al menos el 60% del valor total creado a partir de sus recursos naturales. Un aumento dramático respecto a los acuerdos actuales en los que la mayoría de los países reciben menos del 30%. Estándares de protección ambiental que evitarían la destrucción ecológica que había acompañado a las operaciones de la industria extractiva durante décadas, al mismo tiempo que proporcionarían bases legales para la renegociación de contratos cuando las empresas no cumplieran con los compromisos ambientales. La belleza de este enfoque, explicó el profesor Ouattara, es que aprovecha la mayor fortaleza de África. Tenemos lo que el mundo necesita. El 60% del cobalto mundial proviene del Congo. El 40% del uranio global proviene de Nigeria y Namibia. El 35% del oro mundial proviene de Ghana, Sudáfrica y Mali combinados. El 25% de las reservas mundiales de petróleo están en países africanos. Si coordinamos nuestras políticas, las corporaciones internacionales no tendrán más opción que aceptar nuestros términos. No pueden simplemente trasladar estos recursos a otros continentes. No pueden crear cobalto en laboratorios ni sintetizar uranio en fábricas. Necesitan lo que tenemos. Y por primera vez, vamos a negociar como si entendiéramos nuestro propio poder. Pero la propuesta también incluía algo sin precedentes en los mecanismos de cumplimiento de la cooperación económica africana. Los acuerdos económicos africanos anteriores han fracasado porque carecían de dientes, explicó el Dr. Asante. Los países firmaban documentos impresionantes y luego violaban silenciosamente sus compromisos cuando les ofrecían mejores acuerdos por parte de los socios internacionales. Esta carta incluye procesos de arbitraje vinculantes, sanciones económicas por violaciones y represalias colectivas contra los países que rompan sus compromisos. El presidente Yoweri Museveni de Uganda, que asistió de manera virtual debido a preocupaciones de salud, planteó la pregunta obvia. ¿Qué hay de la represalia internacional? ¿El Banco Mundial, el FMI, la Unión Europea? No aceptarán esto tranquilamente. La embajadora Okafo había anticipado esta preocupación. Hemos modelado varios escenarios para la presión internacional. La clave es presentar un frente unido. Si un país intenta renegociar sus contratos de recursos solo, enfrenta una presión abrumadora, pero si 19 países se mueven juntos, nos volvemos demasiado grandes para ser castigados. El presidente Trué completó su pensamiento. La sesión del sábado por la noche se centró en la implementación práctica. ¿Cómo funcionaría realmente la Carta? ¿Qué instituciones serían necesarias? ¿Cómo se resolverían las disputas entre los países miembros? La delegación de Ghana expresó preocupaciones sobre sus contratos existentes con las empresas mineras internacionales. Tenemos acuerdos vinculantes legalmente que se extienden por 15 años más. ¿Cómo renegociamos esos contratos sin enfrentarnos a demandas en los tribunales internacionales? El profesor Ouattara había investigado este tema extensamente. El derecho internacional proporciona varios mecanismos para renegociar los contratos extractivos cuando las circunstancias cambian significativamente. Preocupaciones ambientales, evaluaciones de impacto social, requisitos de transferencia de tecnología. Hay muchas razones legítimas para modificar un contrato. Más importante aún, no estamos proponiendo romper contratos existentes. Estamos proponiendo negarnos colectivamente a firmar nuevos contratos que no cumplan con nuestros estándares de soberanía. La sesión del domingo por la mañana fue la más crucial. Después de 2 días de presentaciones y debates,
Era el momento de que los líderes decidieran si realmente se comprometerían con este enfoque revolucionario. El presidente Traoré se dirigió al grupo con la pasión que lo había convertido en un símbolo de la independencia africana. Amigos, tenemos una opción. Podemos seguir gestionando nuestros países como sucursales de corporaciones internacionales. Podemos seguir explicando a nuestra gente por qué siguen siendo pobres a pesar de sentarse sobre una riqueza inimaginable. O podemos elegir la dignidad. Podemos elegir la soberanía. Podemos elegir asegurarnos de que los recursos africanos sirvan primero al desarrollo africano. Uno por uno, los líderes y representantes se pusieron de pie para declarar sus intenciones. El presidente Nenko de la República Centroafricana. La República Centroafricana se compromete a la Carta de Soberanía de los Recursos. El presidente Kada de Malí. Malí se pone del lado de nuestros hermanos y hermanas africanos. El primer ministro Lukaku de la República Democrática del Congo. El pueblo congoleño merece algo mejor que lo que les hemos dado. Estamos en Kapara. La tarde del domingo, 18 países se habían comprometido a firmar la carta. Solo Sudáfrica permaneció indeciso. Su delegación solicitó tiempo para consultar con Pretoria antes de hacer un compromiso final. La versión final de la carta fue notablemente integral. Para un documento redactado en un solo fin de semana, estableció la Alianza de Soberanía de los Recursos Africanos, AESA, como una organización permanente con sede en Ouagadougou. ASA coordinaría las políticas de recursos, compartiría experiencia técnica, desarrollaría capacidades de procesamiento continental y presentaría un frente unido en las negociaciones con socios internacionales. Lo más importante es que incluyó objetivos numéricos específicos. Los países miembros trabajarían para capturar al menos el 60% del valor total generado por sus recursos naturales en un plazo de 5 años. Si logramos estos objetivos, calculó el Dr. Asante, representaría una transferencia de riqueza de aproximadamente 150.000 millones de corporaciones internacionales a los gobiernos africanos y al pueblo africano. La noticia de la cumbre de Ouagadougou se filtró en 48 horas a pesar de las estrictas precauciones de seguridad. Los primeros informes aparecieron en periódicos financieros franceses y británicos, describiendo los desarrollos preocupantes en la coordinación de políticas de recursos africanos. La reacción de los mercados internacionales fue rápida y predecible. Las acciones de las empresas mineras cayeron bruscamente a medida que los inversionistas se preocupaban por posibles interrupciones en las cadenas de suministro establecidas. Los futuros del petróleo subieron a medida que los comerciantes anticipaban una posible coordinación de la producción entre los exportadores de petróleo africanos. Pero la verdadera presión comenzó a puerta cerrada, en las oficinas de las corporaciones multinacionales y los pasillos diplomáticos de las capitales occidentales. Marcus Sterling, CEO de Goldrich Mining Corporation, convocó a una reunión de emergencia de la Junta en su sede de Londres. Goldrich controlaba operaciones mineras en 7 países africanos, incluidas algunas de las instalaciones de extracción de oro más grandes de Ghana y Mali. Esta llamada Carta de Soberanía de los Recursos amenaza todo nuestro portafolio africano, dijo Sterling a los miembros de su junta. Estamos viendo pérdidas potenciales de 3.2 mil millones anuales, si estos países realmente cumplen con sus amenazas. Sterling era un veterano de la extracción de recursos en África. Después de pasar 30 años estableciendo relaciones con políticos africanos y navegando por el complejo panorama político del continente, entendía que esta amenaza era diferente de los intentos previos de cooperación económica africana. Ibrahim Traoré no es un líder africano típico, les explicó a los miembros de su junta. No se le puede comprar, no se le puede intimidar, y tiene un verdadero apoyo popular. Si tiene éxito en la implementación de esta carta, inspirará movimientos similares en todo el mundo en desarrollo. La sala de juntas de la sede de Goldrich Mining en Londres era un monumento al éxito corporativo construido sobre los recursos africanos. Las paredes estaban forradas con fotografías de operaciones mineras en todo el continente, estudios geológicos y acuerdos enmarcados con diversos gobiernos africanos que databan de décadas atrás. Pero ahora, estos símbolos de dominación corporativa se sentían repentinamente frágiles. ¿Cuál es nuestra exposición si Mali y Ghana renegocian simultáneamente sus acuerdos?, preguntó Rebecca Chen, directora financiera de Goldrich. Sterling consultó su computadora portátil antes de responder con seriedad. Solo en Mali.
Extraemos aproximadamente 65 toneladas de oro anualmente. A los precios actuales del mercado, eso equivale a aproximadamente 4.2 mil millones de valor bruto. Según los acuerdos existentes, retenemos el 78% de ese valor después de los pagos al gobierno maliense, las comunidades locales y los costos operacionales. Si Mali implementa los estándares de la Carta, exigiendo un reparto de ingresos del 60% con el gobierno, además de pagos adicionales para la restauración ambiental y la transferencia de tecnología, nuestros márgenes de beneficio podrían caer del 34% a menos del 12%. Multiplicado por todas nuestras operaciones africanas, estamos viendo una posible reducción de 2.8 mil millones anuales en beneficios. Chen terminó el cálculo. Pero Sterling llevaba suficiente tiempo en el negocio de la extracción de recursos como para saber que esto no solo se trataba de ganancias inmediatas. Si la Carta de Soberanía de los Recursos Africanos tenía éxito, alteraría fundamentalmente el equilibrio global de poder en los mercados de recursos. La verdadera amenaza no es financiera, explicó Sterling a su junta. Es estratégica. Durante 140 años, hemos operado bajo la suposición de que los países africanos competirían entre sí por la inversión internacional. Hemos podido negociar términos favorables amenazando con trasladar operaciones a países vecinos con gobiernos más complacientes. Si los países africanos coordinan sus políticas de recursos, esa ventaja desaparece. Peor aún, crea un precedente que podría extenderse a otras regiones. Imagina si los países latinoamericanos comenzaran a coordinar las exportaciones de cobre y litio. Imagina si los países del sudeste asiático comenzaran a coordinar las políticas de minerales raros. Podríamos estar viendo el fin de la era en que las corporaciones multinacionales establecen los términos de la extracción de recursos en los países en desarrollo. La estrategia de respuesta de Goldrich era multifacética y agresiva. Presionarían a sus gobiernos para aplicar presión diplomática sobre los firmantes de la Carta. Financiarían partidos políticos opositores en países clave a través de redes complejas de empresas consultoras y organizaciones de la sociedad civil. Lanzarían sofisticadas campañas informativas, destacando los riesgos económicos del nacionalismo de recursos. Lo más importante, intentarían dividir la alianza ofreciendo a países individuales acuerdos especiales demasiado atractivos como para rechazarlos. La debilidad de cualquier coalición es que solo es tan fuerte como su miembro menos comprometido, explicó Sterling a los vicepresidentes y directores regionales reunidos. Necesitamos identificar al país más probable de romper filas y hacerles una oferta que no puedan rechazar. Reuniones de emergencia similares se estaban llevando a cabo en las sedes corporativas de toda Europa y América del Norte. Shell y Exxon Mobil estaban coordinando respuestas ante la posible disrupción de sus operaciones petroleras en África. Gleno y Rio Tinto estaban desarrollando estrategias para proteger sus inversiones mineras a lo largo del continente. En la sede de Shell en los Países Bajos, el CEO Ben Van Boorden convocó a su Comité de Estrategia Africana para una evaluación urgente del impacto potencial de la Carta en sus operaciones. Solo nuestras operaciones en Nigeria generan 18 mil millones anuales en ingresos brutos, informó la doctora Sarah Williams, directora de operaciones africanas de Shell. Según los acuerdos actuales, Nigeria recibe aproximadamente el 32% del valor total a través de impuestos, regalías y acuerdos de reparto de ganancias. Si Nigeria implementa los estándares de la Carta, podrían exigir hasta el 60% del valor total, además de requisitos adicionales para el procesamiento local y la transferencia de tecnología. Eso reduciría nuestros márgenes de beneficio en Nigeria del 28% a aproximadamente el 9%. Pero Van Boorden estaba más preocupado por las implicaciones estratégicas que por el impacto financiero inmediato. Nigeria es el mayor productor de petróleo en África y el sexto mayor del mundo. Si logran renegociar sus acuerdos con las compañías petroleras internacionales, creará presión para renegociaciones similares en Angola, Argelia, Libia y otros productores africanos de petróleo. Necesitamos considerar la posibilidad de que esta carta represente el comienzo de un cambio fundamental en la forma en que los países productores de recursos abordan las asociaciones internacionales. La respuesta más sofisticada vino de una fuente inesperada. El Grupo Meridian, una firma de consultoría especializada en lo que llamaban eufemísticamente
Gestión de riesgos políticos en países en desarrollo. El Grupo Meridian operaba desde un edificio de oficinas anodino en Ginebra, pero su influencia se extendía a través de varios continentes. Ofrecían servicios que las empresas de consultoría tradicionales no podían o no querían ofrecer. Investigación detallada sobre líderes extranjeros, campañas de comunicación estratégica y, en ocasiones, intervenciones más directas en los procesos políticos extranjeros. La doctora Victoria Hardwell, fundadora de la firma y exoficial de inteligencia británica con amplia experiencia en operaciones en África, había estado monitoreando los desarrollos de la Carta de Soberanía de los Recursos desde que surgieron los primeros rumores de Ouagadougou. La Carta de Soberanía de los Recursos Africanos representa una amenaza existencial para los modelos de negocio de nuestros clientes, explicó la doctora Hardwell durante un informe confidencial a representantes de 12 corporaciones multinacionales. Las iniciativas previas de cooperación africana fracasaron porque carecían de 3 elementos esenciales: liderazgo efectivo, apoyo popular y mecanismos de implementación prácticos. Esta iniciativa tiene los 3. El análisis de la doctora Hardwell fue integral y profundamente preocupante para sus clientes corporativos. A diferencia de las anteriores iniciativas económicas africanas, la Carta de Soberanía de los Recursos tenía varias características que la hacían probable para tener éxito. Beneficios económicos claros para los países participantes. A diferencia de los proyectos ideológicos abstractos panafricanos, esta iniciativa prometía mejoras inmediatas y medibles en los ingresos por recursos que podrían utilizarse para financiar proyectos de desarrollo populares. La carta incluía sanciones específicas para los países que violaran sus compromisos, lo que hacía mucho más difícil para las naciones individuales romper filas en silencio cuando se les ofrecían mejores acuerdos por parte de socios internacionales. Apoyo popular amplio. La soberanía de los recursos era un concepto fácilmente comprendido que resonaba con las poblaciones africanas cansadas de ver cómo su riqueza natural fluía a otros países, mientras las comunidades locales permanecían pobres. Otros países, en desarrollo, desde Venezuela hasta Kazajistán, habían renegociado con éxito los acuerdos de extracción de recursos con corporaciones multinacionales, demostrando que tales cambios eran viables. Liderazgo fuerte. Ibrahim Traoré había demostrado las habilidades políticas y el apoyo popular necesarios para mantener la unidad entre los diversos países africanos, con diferentes intereses económicos y sistemas políticos. Nuestra recomendación, la doctora Hardwell concluyó que se necesitaba una campaña de presión coordinada dirigida a los 3 signatarios de la Carta más vulnerables: la República Centroafricana, Níger y Senegal. Estos países tienen gobiernos relativamente débiles, desafíos económicos significativos y relaciones complejas con socios internacionales. Si logramos presionarlos para que se retiren de la Carta, crearemos un impulso para que otros países sigan el ejemplo. La campaña de presión comenzó de inmediato y fue sorprendentemente sofisticada en su ejecución. La República Centroafricana recibió visitas de funcionarios diplomáticos franceses que expresaron preocupaciones sobre la estabilidad regional y sugirieron que la participación en la Carta podría complicar sus acuerdos de cooperación en seguridad. Se les recordó su dependencia de los acuerdos de cooperación nuclear con Francia, y se les advirtió que el nacionalismo de los recursos podría afectar su acceso a los fondos de desarrollo europeos y a la asistencia técnica. Senegal enfrentó una presión más sutil a través de las instituciones financieras internacionales. El Banco Mundial expresó preocupaciones sobre las reformas planificadas en el sector petrolero de Senegal, mientras que el Fondo Monetario Internacional sugirió que los acuerdos de coordinación de recursos podrían violar sus condiciones de préstamo existentes. Pero la presión más directa y sofisticada se aplicó al propio presidente Traoré. El embajador Philippe Dubois, representante de Francia en Burkina Faso, solicitó una reunión urgente con el presidente solo 5 días después de la cumbre de Ouagadougou. El embajador Dubois era un diplomático de carrera conocido por su comprensión sofisticada de la política africana y su habilidad para aplicar presión sin hacer amenazas explícitas. Presidente, comenzó durante su reunión privada, Francia ha sido un socio confiable para Burkina Faso durante muchas décadas. Hemos brindado asistencia militar, ayuda al desarrollo y apoyo diplomático. Valoramos nuestra relación y queremos que continúe. Sin embargo,
Nos preocupan los desarrollos recientes en relación con la coordinación de políticas de recursos. Estas iniciativas podrían tener consecuencias imprevistas para la estabilidad regional y la cooperación internacional. Troe escuchó educadamente pero respondió con la característica franqueza que lo caracterizaba. Embajador Dubois, conmigo de todo respeto, nuestras políticas de recursos son cuestiones de soberanía nacional. Agradecemos la asociación con Francia, pero no podemos permitir que los gobiernos extranjeros dicten nuestras decisiones económicas. No buscamos perjudicar la cooperación internacional. Buscamos una compensación justa por nuestros recursos naturales. Seguro que Francia puede entender el deseo de relaciones económicas equitativas. La respuesta del embajador Dubois fue cuidadosamente calibrada. Por supuesto, señor presidente, Francia apoya las relaciones económicas justas, pero la coordinación entre varios países en cuanto a la fijación de precios de recursos podría interpretarse como un comportamiento similar al de un cártel bajo los acuerdos comerciales internacionales. Podría haber graves consecuencias legales y económicas. Disputas comerciales, retiradas de inversiones, complicaciones con las instituciones financieras internacionales. No quisiéramos que Burkina Faso enfrentara desafíos innecesarios. El mensaje estaba claro sin ser explícitamente declarado. Implementar la Carta de Soberanía de los Recursos resultaría en represalias económicas por parte de Francia y sus socios internacionales. 2 semanas después de que comenzara la campaña de presión diplomática, la Carta de Soberanía de los Recursos enfrentó su primera gran crisis. La República Centroafricana, uno de los miembros más vulnerables de la Alianza, estaba atravesando una grave emergencia económica. El presidente Nkomo llamó al presidente Troe a las 6:30 am de un jueves por la mañana. Su voz, tensa por el agotamiento y la preocupación, se escuchaba claramente. Ibrahim, estamos enfrentando una crisis financiera. Nuestras reservas de divisas están casi agotadas. Los acreedores internacionales exigen el pago inmediato de los bonos del gobierno. Los bancos franceses han congelado las líneas de crédito. Necesitamos asistencia de emergencia, o entraremos en default de nuestra deuda soberana dentro de 2 semanas. El momento no era, claramente, una coincidencia. La República Centroafricana había sido blanco de la campaña de presión internacional, específicamente debido a su vulnerabilidad económica. ¿Qué tipo de asistencia necesitas?, preguntó Troe, aunque ya sospechaba que la respuesta estaría más allá de la capacidad de Burkina Faso para proporcionar. Necesitamos $800 millones en financiamiento de emergencia. Francia ha ofrecido proporcionarlo, pero solo si nos retiramos de la Carta de Soberanía de los Recursos y garantizamos que no implementaremos ninguna política de coordinación para las exportaciones de minerales. Este fue el momento que determinaría si la Alianza de la Carta era una asociación económica seria o solo otro acuerdo simbólico de cooperación africana. La solución vino de una fuente inesperada: la iniciativa de la Franja y la Ruta de China. El embajador Li, representante de China ante la Unión Africana, había estado monitoreando discretamente los desarrollos de la Carta de Soberanía de los recursos. China tenía intereses estratégicos significativos en un acceso estable a los recursos minerales africanos, y estaban preocupados por los intentos occidentales de desestabilizar a los gobiernos africanos que perseguían políticas de recursos independientes. El embajador Li contactó al presidente Troe con una propuesta. China proporcionaría financiamiento de emergencia a la República Centroafricana, así como a cualquier otro país de la Carta que estuviera enfrentando presiones similares a través del programa de asistencia de emergencia de la Franja y la Ruta. China apoya la soberanía africana y el desarrollo dirigido por África, explicó el embajador Li durante una conversación telefónica segura. Estamos preparados para proporcionar financiamiento alternativo para asegurar que los países africanos puedan tomar decisiones independientes sobre sus políticas de recursos. La oferta venía con condiciones, pero eran dramáticamente diferentes de las demandas francesas. China quería acceso garantizado a las exportaciones de minerales raros de la República Centroafricana, pero a precios negociados a través del marco de la Carta de Soberanía de los Recursos. También querían el derecho a pujar por proyectos de desarrollo de infraestructura financiados con los ingresos mejorados de los recursos. El presidente Nkomo aceptó inmediatamente. En 48 horas,
China había transferido 800 millones al Banco Central de la República Centroafricana, poniendo fin a la crisis financiera inmediata. La crisis de la República Centroafricana tuvo una consecuencia inesperada. Fortaleció, en lugar de debilitar, la alianza de la Carta de Soberanía de los Recursos. Los países que habían estado dudando en su compromiso vieron cómo se aplicaba la presión internacional y cómo la alianza podía proporcionar apoyo mutuo contra dicha presión. Incluso Sudáfrica, que había sido reacia a comprometerse completamente con la Carta, comenzó a acercarse a la membresía formal. La vicepresidenta Ann Mbeki anunció que Sudáfrica estaba considerando seriamente unirse a la Alianza de Soberanía de los Recursos Africanos. El éxito en superar la crisis dio al presidente Troe la confianza para pasar a la siguiente fase de la implementación de la Carta: renegociar los acuerdos existentes de extracción de recursos. El primer objetivo fue la operación minera de oro más grande de Burkina Faso, controlada por Barrick Gold Corporation, una multinacional canadiense con operaciones en toda África. El proceso de renegociación llevó 6 semanas de intensas discusiones, análisis técnicos y coordinación diplomática. Inicialmente, Barrick Gold amenazó con retirarse por completo de Burkina Faso, pero finalmente aceptaron modificar los términos para aumentar la participación de Burkina Faso en los ingresos del oro del 23%. El acuerdo también incluyó requisitos para el procesamiento local de una parte de la producción de oro, transferencia de tecnología a los trabajadores de Burkina Faso y compromisos de restauración ambiental. Esta renegociación demuestra que la soberanía de los recursos es práctica y alcanzable, anunció el presidente Troe durante una ceremonia pública para firmar el acuerdo modificado. La renegociación de Barrick Gold se convirtió en un modelo para procesos similares en los países miembros de la Carta. En 6 meses, los países miembros de la Carta habían renegociado con éxito acuerdos de recursos por un total de 47.000 millones en ingresos anuales, con los gobiernos africanos capturando un adicional de 28.000 millones anuales. A medida que se acercaba el primer aniversario de la cumbre de Ouagadougou, los analistas económicos independientes comenzaron a calcular el impacto total de las operaciones de la Carta de Soberanía de los Recursos. La doctora Patricia Williams, economista senior en el Brookings Institution, publicó un análisis integral que se convirtió en la evaluación definitiva del impacto económico de la Carta. La Carta de Soberanía de los Recursos Africanos ha generado aproximadamente 47.000 millones en ingresos anuales adicionales para los países miembros durante su primer año de implementación. Cuando se proyecta sobre la vida útil típica de 15 años de los acuerdos de extracción de recursos, esto representa una transferencia de riqueza de aproximadamente 700.000 millones de corporaciones internacionales a los gobiernos africanos. Sin embargo, la influencia de la Carta va más allá de la mejora directa de los ingresos. El efecto demostrativo de la soberanía exitosa de los recursos ha alentado a los países no miembros a renegociar sus propios acuerdos, creando 13.000 millones adicionales en ingresos mejorados por recursos en todo el continente. En total, la Carta ha catalizado aproximadamente 150.000 millones en mejoras anuales de ingresos por recursos en toda África, representando la mayor transferencia de riqueza de los países desarrollados a los países en desarrollo desde el fin del colonialismo. La cifra de 150.000 millones rápidamente se convirtió en un símbolo del impacto transformador de la Carta, reflejando cambios más amplios en la forma en que los países africanos abordaban las relaciones económicas internacionales. El éxito de la coordinación de la soberanía de los recursos había inspirado iniciativas similares en otros sectores. La Carta de Soberanía Agrícola Africana, lanzada durante una cumbre de seguimiento, ya incluía a 12 países coordinando políticas de exportación para el cacao, café, algodón y aceite de palma. Los primeros resultados fueron prometedores. La fijación de precios del cacao coordinada había aumentado los ingresos para los países participantes en un 34% en comparación con el año anterior. La transformación era particularmente visible en los países miembros de la Carta, donde los ingresos mejorados por recursos habían financiado expansiones dramáticas en servicios públicos y desarrollo de infraestructura. En Burkina Faso, el presidente Shaw anunció la finalización del complejo hospitalario más grande del país, financiado completamente a través de los ingresos mejorados de la minería de oro.
El centro médico Thomas Sankara incluía instalaciones especializadas para tratamiento de cáncer, cirugía cardíaca y servicios de salud materna, que previamente solo estaban disponibles a través del costoso turismo médico. Este hospital representa más que una mejor atención médica, explicó el presidente Traoré durante la ceremonia de inauguración del centro. Representa lo que se vuelve posible cuando los recursos africanos sirven a las prioridades de desarrollo africanas. Proyectos similares se estaban completando en los países miembros de la Carta. Malí había lanzado la expansión educativa más grande en su historia nacional, con los ingresos mejorados del oro financiando la construcción de 340 nuevas escuelas primarias y 67 escuelas secundarias. La República Democrática del Congo había comenzado la construcción de una nueva universidad enfocada en minería, ingeniería y procesamiento de minerales, campos que habían sido dominados por la experiencia extranjera durante décadas. Níger había establecido un fondo soberano, utilizando los ingresos mejorados del uranio, creando una base financiera para la diversificación económica, que reduciría su dependencia de las exportaciones de minerales. Pero el impacto de la Carta iba más allá de la infraestructura y los servicios públicos. El éxito de la soberanía de los recursos había cambiado la forma en que los países africanos eran percibidos en los mercados internacionales y en los círculos diplomáticos. Los países africanos ya no son vistos como tomadores de precios en los mercados internacionales de recursos, observó la doctora Chen del Fondo Monetario Internacional. Han demostrado la capacidad de coordinación estratégica y negociación efectiva con las corporaciones multinacionales. La transformación también era visible en el comportamiento de las corporaciones multinacionales que operaban en África. Las empresas que inicialmente resistieron la implementación de la Carta comenzaban a adaptar sus modelos de negocio para trabajar dentro de los marcos de soberanía de los recursos. Barrick Gold, a pesar de su oposición inicial a la renegociación de contratos en Burkina Faso, anunció planes para invertir 400 millones en instalaciones de procesamiento local, que agregarían valor a la producción de oro dentro de los países miembros de la Carta. Hemos reconocido que la soberanía de los recursos no va a desaparecer, explicó James Morrison, director regional de Barrick. Nuestra opción es adaptar nuestro modelo de negocio para trabajar dentro de este nuevo marco, o perder el acceso a algunos de los recursos minerales más importantes del mundo. El éxito de la Carta de Soberanía de los Recursos Africanos había desencadenado lo que los economistas comenzaron a llamar la cascada de soberanía. Una ola de iniciativas similares en todo el mundo en desarrollo que alteraron fundamentalmente los mercados globales de recursos. El impacto más inmediato se sintió en América Latina, donde la Alianza Bolivariana de Recursos se había expandido de sus 4 miembros originales para incluir 8 países que coordinaban políticas de exportación de petróleo, minerales y productos agrícolas. El presidente de Venezuela, Maduro, acreditó a la Carta Africana por inspirar el renovado enfoque de su país en la soberanía de los recursos. Nuestros hermanos africanos nos han mostrado que los países en desarrollo pueden unirse para exigir una compensación justa por nuestra riqueza natural. Estamos siguiendo su ejemplo y adaptándolo a las condiciones latinoamericanas. La Alianza Bolivariana de Recursos había logrado resultados iniciales impresionantes con las políticas de fijación de precios del petróleo coordinadas, generando 23.000 millones adicionales en ingresos anuales para los países miembros. Más significativamente, la alianza había negociado acuerdos colectivos con empresas energéticas chinas y rusas que proporcionaban contratos de compra a largo plazo garantizados, respetando la soberanía nacional sobre las políticas de desarrollo de recursos. Pero el enfoque latinoamericano difería del modelo africano en aspectos importantes. Mientras que la Carta Africana se centraba principalmente en el reparto de ingresos y los requisitos de procesamiento, la Alianza Bolivariana enfatizaba la seguridad energética y la independencia geopolítica de los mercados occidentales. Aprendimos de nuestros colegas africanos que la soberanía de los recursos no se trata solo de dinero, explicó el Dr. María Rodríguez, ministra de Planificación y Desarrollo de Venezuela, dijo. Se trata de construir relaciones alternativas, que no dependan de la aprobación de Occidente o de las instituciones financieras occidentales. La alianza había establecido su propio banco de desarrollo financiado con los ingresos del petróleo, que proporcionaba financiamiento para proyectos de infraestructura en los países miembros sin los requisitos de condicionalidad típicamente impuestos por el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional.
En Asia, el impacto fue más complejo, pero igualmente significativo. Kazajistán y Uzbekistán habían formado el Consejo de Coordinación de Recursos de Asia Central, centrado principalmente en los minerales raros y las exportaciones de uranio a los mercados chinos y europeos. La coordinación había sido particularmente eficaz, porque ambos países poseían recursos esenciales para la tecnología de energía renovable y los sectores de fabricación de vehículos eléctricos, donde la demanda estaba creciendo rápidamente, y las fuentes alternativas de suministro eran limitadas. El modelo africano nos mostró que los países productores de recursos tienen más influencia de lo que habíamos pensado, explicó el Dr. Aiger Nazarba, ministro de Energía de Kazajistán. Al coordinar nuestras políticas, podemos capturar una parte mucho mayor del valor creado por nuestros recursos naturales. El enfoque de Asia Central era más tecnológicamente sofisticado que los modelos africano o latinoamericano. Ambos países habían invertido fuertemente en capacidades de procesamiento, estableciendo instalaciones de investigación conjuntas para el procesamiento de minerales raros y el enriquecimiento de uranio, lo que redujo su dependencia de la experiencia técnica extranjera. Aún más notablemente, el Consejo de Coordinación de Recursos de Asia Central había comenzado a desarrollar mecanismos de comercio alternativos que eludían completamente a las instituciones financieras occidentales, utilizando una combinación de acuerdos bilaterales de divisas, arreglos de trueque y transacciones en criptomonedas. Habían creado lo que los economistas llamaron una economía paralela de recursos, que operaba independientemente de los mercados internacionales dominados por el dólar. En el sudeste asiático, Indonesia se había convertido en pionera de lo que los analistas llamaban soberanía de recursos unilateral. Sin unirse a ninguna alianza regional, Indonesia simplemente había renegociado todos sus principales acuerdos de extracción de recursos para exigir procesamiento local, transferencia de tecnología y propiedad mayoritaria nacional. Estudiamos la Carta Africana y la Alianza Latinoamericana, pero decidimos que el tamaño de Indonesia y su ubicación estratégica nos daban suficiente influencia individual para seguir nuestro propio enfoque, explicó el Dr. Sri Mulyani, ministro de Finanzas de Indonesia. El modelo indonesio fue particularmente interesante porque demostró que la soberanía de los recursos no necesariamente requería coordinación multilateral. Los países con suficiente influencia individual podían lograr resultados similares a través de reformas políticas internas y negociaciones estratégicas con socios internacionales. El enfoque de Indonesia había sido notablemente exitoso. Su requisito de que todas las exportaciones minerales sean procesadas internamente había atraído más de 15.000 millones en inversión extranjera en instalaciones de procesamiento. Mientras 100%. Tanto, sus requisitos de transferencia de tecnología habían establecido a Indonesia como un centro regional de experiencia en minería y energía. El modelo indonesio inspiró enfoques unilaterales similares en otros grandes países en desarrollo. Brasil había introducido nuevos requisitos para el procesamiento local de las exportaciones minerales, obligando a las corporaciones multinacionales a invertir en instalaciones de refinado y fabricación en Brasil. India había establecido requisitos de propiedad nacional para la extracción de minerales críticos, exigiendo que las empresas extranjeras entraran en asociaciones con socios indios y compartieran tanto las ganancias como la tecnología. Incluso, países fuera del mundo en desarrollo tradicional comenzaron a adoptar los principios de soberanía de los recursos. Australia, a pesar de su estatus de economía desarrollada, introdujo nuevas regulaciones que requerían un mayor procesamiento interno de minerales raros y litio, argumentando que estos recursos eran demasiado estratégicos para exportarlos como materias primas. La cascada de soberanía está remodelando los mercados globales de recursos de maneras que pocos observadores anticiparon, señaló el Dr. Michael Roberts, economista senior del Banco Mundial. Los países en desarrollo ya no aceptan términos desfavorables simplemente porque carecen de poder de negociación individual. El impacto global se extendió mucho más allá de los países productores de recursos, afectando los mercados de consumidores y las corporaciones internacionales en múltiples sectores. Los fabricantes de teléfonos inteligentes enfrentaron mayores costos por minerales raros, a medida que los países productores capturaban mayores partes de los ingresos por recursos. Las empresas automotrices que invertían en tecnología de vehículos eléctricos se encontraron con negociaciones más complejas para el litio, el cobalto
y otros materiales para baterías. Las empresas energéticas descubrieron que los enfoques tradicionales para el desarrollo de petróleo y gas natural ya no eran viables en los países que habían adoptado marcos de soberanía de los recursos. La era de negociar acuerdos de reparto de producción que favorecían en gran medida a las empresas internacionales estaba llegando a su fin, reemplazada por asociaciones que proporcionaban una distribución más equitativa de los ingresos y requerían una transferencia genuina de tecnología. Pero la cascada de soberanía también creó nuevas oportunidades para empresas innovadoras y países dispuestos a adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado. China, que había estado invirtiendo fuertemente en infraestructura y desarrollo en África durante más de una década, a través de la iniciativa de la Franja y la Ruta, descubrió que su enfoque para las asociaciones internacionales se adaptaba bien a los marcos de soberanía de los recursos. Las empresas chinas generalmente estaban más dispuestas que sus contrapartes occidentales a compartir tecnología, invertir en instalaciones de procesamiento local y aceptar acuerdos de reparto de ingresos que proporcionaran una compensación justa a los países productores de recursos. La iniciativa de la Franja y la Ruta de China siempre ha enfatizado el beneficio mutuo y el desarrollo compartido, explicó el embajador Li Wei, representante especial de China para asuntos africanos. El movimiento de soberanía de los recursos es compatible con estos principios y crea nuevas oportunidades para la cooperación China-África. Las empresas estatales chinas rápidamente adaptaron sus modelos de negocio para trabajar dentro de los marcos de soberanía de los recursos. La Corporación Nacional de Petróleo de China había renegociado sus acuerdos en varios países africanos para incluir requisitos de refinación local y compromisos de transferencia de tecnología. China Minmet había establecido empresas conjuntas con gobiernos africanos que proporcionaban mayoría de propiedad a los socios locales, mientras mantenían la experiencia operativa china. Las empresas europeas y estadounidenses, que se adaptaron rápidamente a los marcos de soberanía de los recursos, también encontraron nuevas oportunidades para asociaciones rentables. La empresa energética noruega Equinor había renegociado sus operaciones en África Occidental para incluir compromisos significativos de transferencia de tecnología e inversiones en procesamiento local, manteniendo operaciones rentables mientras apoyaban las prioridades de desarrollo de los países miembros de la Carta. La firma de ingeniería alemana Siemens había establecido asociaciones con varios países miembros de la Carta para desarrollar infraestructura de energía renovable, financiada por los ingresos mejorados de los recursos. Estas asociaciones incluían acuerdos de transferencia de tecnología, que establecían capacidades de fabricación local para turbinas eólicas y paneles solares. Las empresas que tengan éxito en el nuevo entorno de soberanía de los recursos son aquellas que lo ven como una oportunidad en lugar de una amenaza, observó la doctora Amanda Foster, directora de Mercados Globales de Recursos de McKinsey & Company. La soberanía de los recursos crea demanda de transferencia de tecnología, procesamiento local y desarrollo de infraestructura, áreas en las que las empresas innovadoras pueden crear un valor significativo. Sin embargo, la cascada de soberanía también creó nuevas tensiones y desafíos en las relaciones internacionales. La Unión Europea se había mostrado cada vez más preocupada por las posibles interrupciones en las cadenas de suministro de recursos que eran esenciales para la manufactura y la seguridad energética europeas. Francia, en particular, estaba luchando para adaptarse a la reducción de influencia sobre sus antiguas colonias africanas que se habían unido a la Carta de Soberanía de los Recursos. La pérdida del acceso privilegiado al uranio de Níger y al oro de Malí había obligado a las industrias nucleares y financieras francesas a competir en igualdad de condiciones con los socios internacionales chinos, rusos y otros. La cascada de soberanía representa un desafío fundamental para los patrones establecidos de relaciones económicas norte-sur. Murray Dubois, director de estudios africanos en la Sorbona, dijo: los países europeos necesitan desarrollar nuevos enfoques para las asociaciones con África, que respeten la soberanía africana, mientras protegen los intereses económicos europeos. El gobierno alemán había tenido más éxito adaptándose a la nueva realidad, lanzando la iniciativa Africa Partnership 2030, que ofrecía tecnología alemana, financiamiento y acceso a los mercados a los países africanos, a cambio de asociaciones de recursos a largo plazo, basadas en los principios de la Carta. Alemania reconoce que la era de la extracción unilateral de recursos está llegando a su fin,
explicó el Dr. Klaus Weber, enviado especial de Alemania para las relaciones económicas África-Europa. Nuestro enfoque es construir asociaciones genuinas que creen valor tanto para la industria alemana como para el desarrollo africano. El modelo alemán incluía mecanismos de financiamiento innovadores que permitían a los países africanos utilizar los ingresos futuros de los recursos como garantía para inversiones inmediatas en infraestructura, mientras mantenían la propiedad mayoritaria de los recursos y las instalaciones de procesamiento. Estados Unidos había adoptado un enfoque más complejo y a veces contradictorio frente a la cascada de soberanía. Si bien apoyaba oficialmente la gobernanza de recursos justa y transparente en los países en desarrollo, la política estadounidense a menudo favorecía mantener los acuerdos existentes que beneficiaban a las corporaciones multinacionales estadounidenses. Sin embargo, la administración Biden había lanzado eventualmente la iniciativa Asociación para el Desarrollo de Recursos, ofreciendo tecnología, financiamiento y acceso a los mercados estadounidenses a los países en desarrollo que adoptaran marcos de gobernanza, de recursos transparentes y responsables. El enfoque de Estados Unidos es trabajar con el movimiento de soberanía, en lugar de contra él, explicó el secretario de Estado Antony Blinken durante un discurso en el Council on Foreign Relations. Creemos que los países productores de recursos merecen una compensación justa por su riqueza natural y queremos asociarnos con ellos para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. El enfoque estadounidense reflejaba un reconocimiento más amplio dentro del gobierno de EU, de que la cascada de soberanía representaba un cambio permanente en las relaciones económicas globales, en lugar de una disrupción temporal que pudiera ser revertida a través de presión diplomática o coerción económica. Las instituciones financieras internacionales también se estaban adaptando a la nueva realidad, aunque a menudo de manera renuente y con debates internos significativos sobre las implicaciones para los modelos de desarrollo tradicionales. El Banco Mundial había lanzado un programa de apoyo a la soberanía de los recursos que proporcionaba asistencia técnica y financiamiento a los países que implementaban marcos de coordinación de recursos. Sin embargo, este programa había sido controversial dentro del propio Banco Mundial, con algunos economistas argumentando que el nacionalismo de los recursos podría desalentar la inversión privada y frenar el crecimiento económico. El Fondo Monetario Internacional había revisado su enfoque hacia los países en desarrollo dependientes de los recursos, reconociendo que los ingresos mejorados de los recursos podrían proporcionar financiamiento más sostenible para el desarrollo que los programas tradicionales de ayuda y préstamos. Sin embargo, el FMI continuaba expresando preocupaciones sobre el potencial de las iniciativas de soberanía de los recursos para crear distorsiones en el mercado y reducir la eficiencia económica global. La cascada de soberanía ha creado tanto desafíos como oportunidades para el desarrollo internacional, explicó la doctora Chen del FMI durante una conferencia en Washington. Nuestro papel es ayudar a los países a gestionar sus ingresos mejorados de los recursos de manera efectiva, manteniendo la estabilidad macroeconómica y apoyando el desarrollo sostenible. Pero tal vez el impacto más significativo de la cascada de soberanía fue psicológico y político, más que puramente económico. Los países en desarrollo de todo el mundo habían ganado confianza en que podían desafiar con éxito las relaciones económicas internacionales desfavorables y lograr mejoras significativas en sus posiciones de negociación. Esta confianza comenzaba a manifestarse en otras áreas más allá de la política de recursos. Los países en desarrollo estaban adoptando posiciones más asertivas en las negociaciones comerciales internacionales, exigiendo mejores términos para las exportaciones agrícolas y productos manufacturados. En las discusiones sobre el cambio climático, los países en desarrollo productores de recursos estaban vinculando su cooperación en la reducción de emisiones con una mejora en la compensación por sus recursos naturales, argumentando que la acción climática requería justicia económica, además de protección ambiental. En las iniciativas de reforma de la gobernanza global, los países en desarrollo exigían una mayor representación en instituciones internacionales, como el Consejo de Seguridad de la ONU, la Junta de Directores del Banco Mundial y la Junta Ejecutiva del FMI, citando su éxito en la soberanía de los recursos como evidencia de su capacidad para el liderazgo global. El movimiento de soberanía de los recursos ha demostrado que los países en desarrollo pueden lograr más a través de la coordinación y el pensamiento estratégico
que a través de negociaciones individuales, observó un profesor del Consorcio de Investigación Económica Africana. Esta lección se está aplicando a otras áreas de las relaciones internacionales, creando el potencial para cambios más amplios en las relaciones de poder global. La cascada de soberanía también había inspirado movimientos de la sociedad civil en los países en desarrollo que exigían mayor transparencia y responsabilidad en cómo sus gobiernos gestionaban la riqueza de los recursos naturales. La soberanía de los recursos no tiene sentido si los ciudadanos comunes no se benefician de los ingresos mejorados de los recursos, argumentó la doctora Fatou Bennouda, directora de la Coalición de la Sociedad Civil Africana para la Justicia en los Recursos. El movimiento de soberanía necesita estar acompañado de reformas de gobernanza que aseguren que la riqueza de los recursos se traduzca en mejoras amplias en los niveles de vida y en el desarrollo humano. Estas presiones de la sociedad civil estaban creando mecanismos adicionales de responsabilidad que respaldaban la sostenibilidad a largo plazo de las iniciativas de soberanía de los recursos. Los países que lograban aumentar con éxito sus ingresos por recursos enfrentaban presiones internas para demostrar mejoras concretas en educación, salud, infraestructura y oportunidades económicas. En Burkina Faso, el presidente Traoré había establecido una comisión transparente de soberanía de los recursos que publicaba informes trimestrales sobre cómo se invertían los ingresos mejorados del oro y el uranio en proyectos de desarrollo. La comisión incluía representantes de organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y autoridades tradicionales, creando una supervisión amplia de la gestión de los ingresos por recursos. Mecanismos transparentes similares se habían establecido en otros países miembros de la Carta, a menudo con el apoyo de organizaciones internacionales de la sociedad civil, que habían pasado de oponerse a la extracción de recursos a exigir una compensación justa y una gobernanza responsable. La cascada de soberanía había comenzado incluso a influir en la política de recursos en los países desarrollados. En Canadá, las comunidades indígenas habían utilizado con éxito los principios de la Carta para renegociar acuerdos con empresas mineras que operaban en territorios tradicionales, exigiendo un mayor reparto de ingresos y protección ambiental. En Australia, las comunidades aborígenes habían citado la Carta de Soberanía de los Recursos Africanos en sus campañas para obtener un mayor control sobre las operaciones mineras en tierras tradicionales, argumentando que los pueblos indígenas merecen los mismos derechos sobre los recursos que las naciones africanas soberanas. La cascada de soberanía ha creado una nueva norma internacional, observó la doctora Jennifer Adams, investigadora senior del Council on Foreign Relations. La idea de que los países y comunidades productoras de recursos merecen una compensación justa por su riqueza natural ha ganado legitimidad y un impulso que se extiende mucho más allá de los países firmantes originales de la Carta. A medida que se acercaba el primer aniversario de la Carta de Soberanía de los Recursos Africanos, se había vuelto claro que la iniciativa había logrado mucho más de lo que sus fundadores originales habían imaginado. Lo que había comenzado como una respuesta africana a la extracción injusta de recursos, se había convertido en un movimiento global que estaba remodelando fundamentalmente las relaciones económicas internacionales y empoderando a los países en desarrollo para exigir una compensación justa por su riqueza natural. La Carta de Soberanía de los Recursos de Traoré, firmada por 19 naciones, había generado un cambio de mercado de $150.000 millones, 12 meses después de que 19 líderes africanos firmaran la Carta en Ouagadougou. El documento se había convertido en algo más que un acuerdo económico regional. Se había convertido en un símbolo del empoderamiento del mundo en desarrollo y un plano práctico para desafiar siglos de relaciones económicas explotadoras. El presidente Ibrahim Traoré estaba de pie en la misma sala de conferencias donde se había firmado la Carta, pero ahora se dirigía a una audiencia global a través de un enlace satelital a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. La sala que alguna vez albergó negociaciones secretas, ahora servía como la sede de la Alianza de Soberanía de los Recursos Africanos, con personal permanente de todo el continente trabajando para coordinar políticas de recursos y compartir experiencia técnica. Honorables delegados, comenzó, con la voz cargada de la confianza de alguien que había sido testigo de cómo su visión transformaba la realidad. Hace un año, África perdía $150.000 millones anuales en ingresos por recursos que deberían haber permanecido en nuestro continente para financiar el desarrollo africano. Hoy, a través de la coordinación, la negociación colectiva y el apoyo mutuo,
Los países africanos están capturando una compensación justa por los recursos africanos. Hemos demostrado que los países en desarrollo pueden desafiar con éxito las relaciones económicas desfavorables cuando trabajamos juntos con un propósito estratégico. El discurso de la ONU estaba siendo seguido en las capitales de todo el mundo, no solo como una actualización sobre la política económica africana, sino como un manifiesto para un nuevo enfoque del desarrollo internacional y las relaciones económicas norte-sur. Los números que presentó el presidente Trow eran asombrosos en sus implicaciones. Los países miembros de la Carta habían aumentado sus ingresos por recursos en un 73% de media a través de acuerdos renegociados con corporaciones multinacionales. Los 47.000 millones adicionales en ingresos anuales habían financiado la construcción de 2.847 nuevas escuelas, 542 hospitales y clínicas, y 12.600 kilómetros de nuevas carreteras en los países miembros. Las iniciativas inspiradas por la Carta habían generado 13.000 millones adicionales en mejoras de ingresos por recursos en todo el continente africano. Movimientos similares en América Latina, Asia y el Medio Oriente habían producido un cambio global de aproximadamente 280.000 millones en mejoras anuales de ingresos por recursos para los países en desarrollo. Pero más allá de los logros económicos, la Carta de Soberanía de los Recursos había creado algo más profundo. Un nuevo modelo para que los países en desarrollo se involucraran con la economía global, desde posiciones de fuerza, en lugar de dependencia. Kwame Asante, quien había iniciado la llamada telefónica que dio inicio al movimiento de la Carta, ahora se desempeñaba como director del Instituto de Gestión de Recursos Africanos en Ouagadougou. El instituto se había convertido en un centro de asistencia técnica, investigación de políticas y fortalecimiento de capacidades que apoyaba las iniciativas de soberanía de los recursos en todo el mundo en desarrollo. El edificio principal del instituto, construido con los ingresos mejorados de los recursos de los países miembros de la Carta, albergaba instalaciones de investigación, centros de capacitación y salas de conferencias donde funcionarios gubernamentales, líderes de la sociedad civil y expertos técnicos de todo el sur global venían a estudiar los principios de la soberanía de los recursos y adaptarlos a sus propios contextos. El mayor logro de la Carta no es el dinero que hemos capturado, explicó el Dr. Asante durante una entrevista con el Financial Times realizada en su oficina con vista a Ouagadougou. Es la demostración de que los países en desarrollo pueden tomar control de su destino económico cuando trabajan juntos estratégicamente. Hemos demostrado que la coordinación es más poderosa que la competencia, que la negociación colectiva puede superar la debilidad individual, y que los países en desarrollo pueden ser creadores de precios, en lugar de tomadores de precios, en los mercados internacionales. El instituto ahora recibía solicitudes de asistencia técnica de países de toda África, América Latina, Asia e incluso las islas del Pacífico, donde los gobiernos buscaban aplicar los principios de soberanía de los recursos a todo, desde exportaciones minerales hasta derechos de pesca y productos agrícolas. La embajadora Sarah Okafor había sido elegida como la primera secretaria general de la Red Internacional de Soberanía de los Recursos, coordinando iniciativas similares a través de varios continentes desde su sede en Abuja, Nigeria. La red incluía no solo la Carta Original de Soberanía de los Recursos Africanos, sino también la Alianza Bolivariana de Recursos en América Latina, el Consejo de Coordinación de Recursos de Asia Central y las iniciativas emergentes en el sudeste asiático y el Medio Oriente. Estamos construyendo una nueva arquitectura para la cooperación sur que elude las relaciones tradicionales de dependencia norte-sur, explicó la embajadora Okafor durante la conferencia inaugural de la red en Brasilia, Brasil, a la que asistieron representantes de más de 40 países en desarrollo. Los países en desarrollo están aprendiendo que podemos lograr más trabajando entre nosotros, que compitiendo por la aprobación de los socios de los países desarrollados. El movimiento de soberanía de los recursos ha creado nuevas posibilidades para asociaciones genuinas entre países que comparten desafíos y aspiraciones similares. La red había establecido su propio fondo de desarrollo, capitalizado por contribuciones de los países miembros basadas en sus ingresos mejorados de los recursos. El fondo proporcionaba financiamiento para proyectos de infraestructura, asistencia técnica y apoyo de emergencia a los países en desarrollo que impulsaban iniciativas de soberanía de los recursos. El profesor Jean-Baptiste Ouattara,
había regresado a la academia, pero su influencia en el movimiento de soberanía de los recursos continuaba a través de la creación del Centro de Estudios de Soberanía de los Recursos en la Universidad de Ouagadougou. El centro se había convertido en una institución de investigación líder que estudiaba la economía de los recursos, las finanzas del desarrollo y la política comercial internacional desde las perspectivas del sur global. La Carta de Soberanía de los Recursos representa más que una política económica exitosa. El profesor Ouattara escribió en su análisis definitivo del movimiento, publicado como un libro titulado De la extracción a la soberanía, cómo África cambió el juego global de los recursos. Representa un cambio fundamental en cómo los países en desarrollo entienden su posición en la economía global. Por primera vez desde la descolonización, los países africanos han demostrado que pueden ser creadores de precios en lugar de tomadores de precios, líderes en lugar de seguidores, socios en lugar de dependientes en las relaciones económicas internacionales. El libro se había convertido en lectura obligatoria en universidades de todo el mundo en desarrollo, inspirando a una nueva generación de economistas, responsables de políticas y profesionales del desarrollo que veían la soberanía de los recursos como un principio fundamental para la estrategia de desarrollo del sur global. La influencia de la Carta continuaba expandiéndose de maneras que sorprendieron incluso a sus arquitectos originales. A finales de 2025, se discutían o implementaban iniciativas similares de soberanía de los recursos en todos los continentes. La Red Internacional de Soberanía de los Recursos incluía organizaciones que representaban a más de 60 países responsables de aproximadamente el 40% de la producción mineral global y el 30% de las exportaciones de energía globales. El movimiento incluso había comenzado a influir en la política de recursos en los países desarrollados, donde las comunidades indígenas y los gobiernos regionales adoptaban los principios de soberanía para exigir una mejor compensación por la extracción de recursos en sus territorios. En Noruega, los gobiernos regionales habían utilizado los principios de la Carta para negociar una mayor participación en los ingresos de las operaciones petroleras en alta mar. En Canadá, las comunidades de las primeras naciones habían exigido, con éxito, un mayor control sobre las operaciones mineras en sus territorios tradicionales. Pero quizás el impacto más significativo fue cómo los jóvenes de los países en desarrollo veían el futuro de su nación. Las encuestas de opinión pública realizadas en los países miembros de la Carta mostraron aumentos dramáticos en el optimismo sobre las perspectivas económicas, la confianza en la eficacia del gobierno y el orgullo por la identidad nacional. La Carta de Soberanía de los Recursos le ha dado a los jóvenes africanos algo que no hemos tenido durante generaciones: evidencia de que nuestro continente puede tener éxito bajo nuestros propios términos, explicó la doctora Amina Kone, científica política de la Universidad de Abiyán, quien había realizado una amplia investigación sobre los impactos sociales y psicológicos de la Carta. Las generaciones anteriores crecieron creyendo que el éxito africano requería copiar modelos occidentales o aceptar el liderazgo occidental. Esta generación está viendo que África puede crear sus propios modelos y liderar movimientos globales por la justicia económica. La transformación psicológica fue quizás tan importante como los logros económicos. La Carta había demostrado que los países africanos podían desafiar con éxito las estructuras de poder establecidas, negociar desde posiciones de fuerza y lograr mejoras significativas en sus relaciones internacionales sin comprometer su soberanía ni sus valores. Esta confianza se manifestaba en otras áreas, más allá de la política de recursos. Los países africanos estaban adoptando posiciones más asertivas en las negociaciones internacionales sobre el clima, exigiendo que los países desarrollados proporcionaran financiamiento adecuado para los esfuerzos de adaptación y mitigación. En las discusiones comerciales, los países africanos se estaban negando a aceptar acuerdos que principalmente beneficiaban a los exportadores de los países desarrollados. Más significativamente, los países africanos eran cada vez más confiados en su capacidad para resolver los desafíos continentales a través de iniciativas dirigidas por África, en lugar de depender de la asistencia o aprobación externa. El área de libre comercio continental africana había ganado un nuevo impulso a medida que los países se daban cuenta de que el comercio intraafricano podría reducir su dependencia de los volátiles mercados globales de productos básicos. Las iniciativas de paz y seguridad de la Unión Africana se habían vuelto más asertivas al abordar conflictos sin esperar intervención externa.
Cuando el presidente Traoré concluyó su discurso en la ONU, miró directamente a la cámara que transmitía sus palabras a audiencias de todo el mundo. La Carta de Soberanía de los Recursos comenzó como una respuesta africana a los desafíos africanos, pero se ha convertido en algo más grande. Una demostración de que los países en desarrollo en todas partes pueden unirse para exigir una compensación justa por sus contribuciones a la economía global. Invitamos a los países en desarrollo, de todos los continentes, a estudiar nuestra experiencia, adaptar nuestros métodos a sus circunstancias y unirse a nosotros para construir un sistema económico internacional más justo y equitativo. La era del colonialismo económico está terminando. La era de la soberanía de los recursos ha comenzado. Y el futuro pertenece a los países que tengan el coraje de exigir el respeto y la compensación que merecen. La transmisión terminó, pero el movimiento continuó. En las capitales de África, América Latina, Asia y más allá, los funcionarios gubernamentales estaban estudiando el modelo de la Carta y considerando cómo aplicar sus lecciones a sus propios recursos y desafíos de desarrollo. Lo que había comenzado como una llamada telefónica a un presidente en Ouagadougou se había convertido en un movimiento global que estaba remodelando las relaciones económicas internacionales y empoderando a los países en desarrollo para reclamar su parte justa de la riqueza, creada a partir de sus dotaciones naturales. La Carta de Soberanía de los Recursos había logrado algo notable. Había demostrado que los países en desarrollo podían ganar.